ha conseguido crear una comunidad activa que reúne a las grandes empresas, profesionales y expertos en las diferentes áreas de negocio que confluyen en la gestión óptima de la experiencia de cliente. Todos los que estamos aquí tenemos varios objetivos comunes. Uno de ellos, muy importante, es conseguir que la relación con nuestros clientes sea óptima, para que nuestras empresas sean reconocidas por entregar una experiencia única, diferencial y rentable, generadoras de fuertes vínculos con los clientes y con resultados sostenibles en el tiempo. Y eso se consigue, lógicamente, prestando el mejor servicio posible, pero también a través del movimiento continuo, innovando, creando nuevas formas de relacionarnos con los clientes, nuevas herramientas. Por eso, cuando DEC nos planteó la posibilidad de realizar conjuntamente la presentación de la primera metodología de economía conductual, no lo dudamos en la empresa municipal de transportes. La economía del comportamiento es el futuro de los negocios. Comprender en profundidad el comportamiento humano es clave, más aún en estos momentos de automatización tecnológica. Esta disciplina es, sin duda, un buen aliado para descifrar el proceso de la toma de decisiones de nuestros clientes y alcanzar, sin duda, los objetivos de cada una de nuestras empresas. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a grandes expertos en esta materia. Confío que esta jornada sea muy útil. La verdad es que estoy plenamente satisfecho y me sorprende la cantidad de personas que estáis aquí presencial. Me imagino que en streaming el número todavía será mayor y espero que esta jornada nos ayude a identificar soluciones eficaces y aplicar estos conocimientos para poner una vez más a nuestros clientes en el centro. Gracias a DEC y a todas las empresas que están involucradas en la creación de esta primera metodología de economía conductual. Muchas gracias y bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se me oye bien? ¿Pero por mí o por los micros? Me veis un poco alterado, es por la emoción del momento, de la metodología BECO, pero sobre todo es porque he vivido un punto de dolor como ciudadano y es que me ha multado la policía viniendo para acá. Pero bueno, más allá de eso, buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a presentar la metodología BECO, que es la primera metodología en lengua castellana de ciencias del comportamiento. Y yo quería aprovechar para explicar por qué DEC se involucra en algo como son las ciencias del comportamiento. Y para eso voy a remontarme a 10 años atrás, 10-11 años, cuando se creó la asociación. Entonces lo que vivimos era que la experiencia de cliente estaba en un momento muy incipiente. Hicimos un informe cuando creamos la asociación y lo que se puso de manifiesto fue mucho interés de los profesionales que se dedican al cliente, mucho interés, pero mucho desconocimiento. Pocas compañías eran las que habían dado el salto de la estrategia al mundo real, poniendo en marcha proyectos de experiencia de cliente. ¿Qué hicimos en ese momento? Pues creamos un marco de trabajo que fue la onda del cliente, donde conceptualizamos los pilares en los que realmente hay que trabajar para desarrollarse en experiencia de cliente. Y esa onda nos permitió definir una hoja de ruta para todas las compañías que querían desarrollarse, saber qué pasos tenían que dar. Bien. En ese momento había mucho recorrido para desarrollarse, para alcanzar la madurez, con lo cual valía la pena poner en marcha grandes proyectos y preocuparse por el espíritu de la acción más que por la propia forma. Después llegó la onda del empleado para hacer zoom dentro de las 5 I's de la onda del cliente. La I de implicación tiene un alcance muy amplio. Dijimos, vamos a profundizar en esto a través de la onda de empleado, porque realmente los empleados son una condición necesaria que no es suficiente para alcanzar la excelencia en la experiencia. ¿Y qué ha ocurrido en estos 10 años? Pues que se ha desarrollado mucho el mercado. Las compañías yo creo que muchas de ellas han alcanzado una madurez que antes era impensable 10 años atrás en experiencia de cliente. Hoy en día preguntas a una compañía, rara es la compañía que te dice que no está dentro de su plan estratégico, que no tiene un presupuesto y que no tiene un equipo dedicado a experiencia de cliente. Creo que todas las compañías han aprendido a sorprender a los clientes, o al menos la mayoría, quiero pensar, han aprendido a sorprender a los clientes
tanto por la identificación de momentos guau en sus journeys o por la involucración de actores en su cadena de valor. Pero en este estado más de madurez, ¿cómo seguimos diferenciándonos? ¿Cómo seguimos evolucionando hacia la excelencia? Donde antes había que poner en marcha proyectos que no nos importaba tanto la forma, sino realmente el espíritu o el contenido, ahora estamos ya en unos niveles donde hay que afinar mucho y donde sí que la forma marca diferencias. Y ahí la forma realmente sí que tiene mucha involucración en el resultado en función de la percepción psicológica del cliente y en función de sus sesgos cognitivos. Y aquí es donde entra a jugar las ciencias del comportamiento. Es por esto que DEC ha querido trabajar en esto. ¿Y cómo surgió? Bueno, yo creo que en el año 2022, gracias a unas conversaciones con Accenture, volví a interesarme por el mundo de la experiencia de cliente. Agradecer a Carmen López Suevos, que cuando presentamos el informe el último de madurez de experiencia de cliente, me dijo: la asociación tiene que involucrarse en esto, tiene que poner en marcha algún proyecto para ayudar a los socios. Y ahí es cuando creamos un grupo de trabajo, en la asociación nos gusta llamarlos comisiones, ¿vale? Un grupo de trabajo liderado por Carmen López Suevos, donde involucramos a todas las consultoras expertas en esta materia y también a todas las compañías que estaban trabajando en proyectos y ya estaban teniendo resultados en la experiencia de cliente. Aquí quiero felicitar a los bancos, al sector bancario, porque se ha reinventado para trabajar la experiencia de cliente y yo creo que al día de hoy está liderando las ciencias del comportamiento. ¿Qué hizo esta comisión? Pues lo primero, evaluar en qué estado está el mercado español en cuanto a economía conductual. Y lo que nos dijo este informe es algo muy parecido a lo que ocurrió con la experiencia de cliente hace 10 años. Hay mucho interés, hay mucho desconocimiento, son muy pocas compañías las que están haciendo cosas. Y entonces tiene sentido que abordáramos esta metodología. Sí que nos autoimpusimos que la metodología fuera en lengua castellana, que siendo completa y rigurosa fuera muy accesible a cualquier compañía, a cualquier empresa que quisiera desarrollarse, ¿vale? Ya fuera pequeña o gran empresa. Y con ese espíritu es con el que hemos abordado esta tarea. Hemos tenido el lujo de contar con Carmen López Suevos llevando el equipo de trabajo, también el lujo de tener a Carolina López Herrero del Banco de Santander coordinando y todos los expertos y compañías que ya estaban dando pasos en la experiencia de cliente. Decir que todos han trabajado de manera totalmente desinteresada con el único afán de difundir conocimiento de una nueva disciplina que yo creo que va a tener muchísimo futuro. No me voy a extender más, simplemente le paso la palabra a Carmen López Suevos. Decir que espero que os guste, lo hemos hecho con la mejor de las intenciones y con todo el cariño para que realmente esto tenga mucho alcance y llegue a muchas compañías. Carmen López Suevos, además de ser la responsable de la Comisión de Experiencia de Cliente, me lo he apuntado aquí, es consejera y senior advisor en Llorente y Cuenca y también es Global Customer Success Officer en Gigas. Pues nada, espero que lo disfrutéis. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Oye, muchísimas gracias, Alfonso, por este sitio tan fantástico que nos da la oportunidad de reunirnos y presentarlo. Y yo también quiero dar las gracias. Voy a ser muy rápido. No voy a dar a todos los que vais a salir, porque os la daré cuando salgáis, pero para mí ha sido un privilegio trabajar con tan buenos profesionales que de manera generosa han ayudado a crear esta metodología, pero tengo que citar a 3 personas. A Susana, por toda la ayuda en la coordinación y el seguimiento. A Nanes, porque hace fácil las cosas sencillas y complejas. A Maule, por su rigor científico. No está con nosotros hoy, pero por su rigor científico. Y a Mario, por su liderazgo discreto, por su sabiduría y siempre sus aportaciones, generosidad y porque ha hecho esto posible. Voy a ir muy rápido porque lo interesante es lo que os van a contar ahora, pero quiero solamente daros unas pinceladas. Las ciencias del comportamiento estudian todos los factores, sean psicológicos, sociales, emocionales, culturales, detrás de nuestras decisiones y nos dota de herramientas para cambiarlas. Pero las ciencias del comportamiento es ciencia
Y como es ciencia, igual que la innovación, requiere dos cosas. Una, tolerar los fallos. Sin tolerancia a los fallos no hay innovación y hay que tener paciencia. Esto requiere paciencia porque esto va de testar, experimentar, identificar soluciones que mejoren los comportamientos. Esto no es una solución mágica. Esto es un proceso de experimentación y aprendizaje. Las organizaciones siempre hablamos de Customer Experience, de tener verdaderos insights de clientes, y nos hemos focalizado mucho a que los clientes hacen y dicen, pero lo verdaderamente relevante es lo que piensan y sienten. Y para llevar a tu compañía al siguiente nivel tenemos que entender esto. ¿Por qué? Porque la Customer Experience o la Employee Experience o la experiencia de ciudadano, de usuario, no es pensar en el cliente, es pensar como el cliente. Creo que con esta metodología, como muy bien decía Mario, es un framework práctico. O sea, podemos hablar de Kahneman, de Thaler, podemos teorizar, o sea, crear muchas teorías. Pero es una metodología que, independientemente del grado de madurez o de conocimiento de tu organización, que te sirva definiéndote pasos a seguir, casos de uso, protocolos, herramientas, frameworks. Incluso hemos definido un código ético, porque esto es uno de los temas también importantes, porque una cosa es influir y otra es manipular. Por eso hemos llegado hasta definir qué límites debemos de poner a todo lo que son las intervenciones conductuales. Lo hemos definido, como bien decía Mario, hemos definido en 4 fases, por eso se llama BECO, porque son cada una de las fases. ¿Cómo hemos trabajado? Pues teníamos 5 empresas líderes y 5 consultoras especialistas. Y lo que hemos hecho es hemos trabajado en work streams, en cada una de ellas una consultora y un cliente, para que hubiese un enfoque más de consultoría y un enfoque más de cliente. Y esto es cómo hemos trabajado. Entonces, ahora vamos a empezar a contaros un poco la metodología. Pero lo que queremos es que esto ayude a adoptar esta disciplina, es acompañar en el camino de adopción. Al final, tendréis un código QR donde os podréis descargar la metodología. Hoy lo que queremos es daros unas pinceladas de lo que será el documento y la metodología. Y yo creo que empezamos ya, ¿no? Y vamos primero con la introducción. Yo creo que si me dais el mando, o lo paso yo. El mando es... Bueno, esta es la agenda. Como veis, cada una de las partes, yo voy a ir introduciendo cada una de las personas, no os tenéis que quedar con toda la agenda. Ahora vamos a empezar con la introducción, que Juan nos va a contestar a unas preguntas. ¿Qué es? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo se ha aplicado? En la metodología hay muchísimos casos de uso. Hay muchísimos casos de uso para que veamos cómo se aplica. Y luego, al final, también aparte de las 4 fases de la metodología, hemos hecho una parte específica de Quick Wins, porque si no, esto puede parecer muy grande, para que se vea que se pueden empezar con acciones pequeñas, con impacto a corto plazo, mientras se va construyendo los estructurales de largo plazo. Dejo ya a Juan para que nos realice la introducción. Gracias, Juan. Hola a todos, creo que se oye. Vale, voy a intentar, le pongo aquí para aprovechar también la diadema, ¿vale? ya que la tengo puesta. La idea es contar, primero, qué es esto muy rápido. Todos los que estáis aquí seguro que estáis interesados por la economía conductual, pero dejadme hacer una breve introducción. Y por qué tiene sentido, ¿no?, la economía conductual para la experiencia del cliente y el empleado. Primero, os voy a dar algunos datos que creo que son interesantes para saber por qué esto es importante. Fijaos que recibimos impactos publicitarios cada 10 segundos, recibimos 6.000 impactos al día, retenemos 18 de estos mensajes y tomamos miles de decisiones al día. Como clientes, como empleados, como compañeros, como padres, como hijos, como ciudadanos, tomamos muchas decisiones.
Y pensar y reflexionar sobre todas estas decisiones es muy cansado. Es imposible. Es decir, a los que hayáis estudiado microeconomía, teoría de la decisión, ¿os acordáis que hablábamos de el ser racional que analizaba todas las opciones que tenemos alrededor y elegía aquella que maximiza la utilidad? Esto es imposible, o sea, hacerlo. Entonces, al final lo que hacemos es utilizar heurísticos, atajos mentales, y estos atajos mentales nos desvían de la racionalidad. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces diseñamos para seres, para econs, ¿no? para personas que analizan toda esa información disponible y no tenemos tan en cuenta los contextos, que pequeños cambios en estos contextos pueden cambiar completamente la decisión por el atajo mental que tome el cliente, el empleado o el ciudadano, ¿no? Entonces, ya se decía en la introducción, no avanzó mucho, pero al final la economía del comportamiento lo que hace es introducir la psicología, la sociología, la antropología en la toma de decisiones humanas y tener en cuenta que la forma en la que se analizaban las decisiones hasta ahora no tiene tanto sentido y que tenemos que tener en cuenta cómo son estos atajos mentales que nos llevan a estas desviaciones de la racionalidad. Y por cierto, hay un tema importante, que estos atajos mentales no son necesariamente malos. Es decir, a lo largo del tiempo, imaginad si hubiésemos tenido que analizar todas las opciones que tenemos alrededor. Sería imposible, ¿no? Entonces también es un tema de supervivencia, ¿no? Si yo veo que una fruta que es morada hace miles de años pues me causa dolor en el que la ha tomado, pues cada vez que veo una fruta morada digo esto es malo. Es un atajo mental. No me pongo a analizar todas las frutas moradas que hay alrededor en la naturaleza, ¿no? ¿Y por qué es importante, no? Y lo voy a sacar toda la diapositiva. Las empresas siguen estando dirigidas por personas. Nuestros clientes siguen siendo personas. Los compañeros con los que trabajamos, con los que tomamos decisiones, siguen siendo personas. Entonces, tanto en el lado del cliente como en el lado del empleado, hay muchos de estos sesgos heurísticos que es importante tener en cuenta a la hora de analizar las decisiones. Dejadme que os ponga un par de ejemplos antes de pasar a explicar la metodología. Cuando hablamos de experiencia del cliente, hay un tema que yo diría que muchas veces es de última milla y se nos olvida, que es la aversión a la incertidumbre. Ahora que están muy de moda los procesos digitales, ¿no? Decimos, oye, cuando un cliente se me cae en la fase final de un proceso, ¿por qué se me cae? Si el proceso lo he hecho más rápido y lo he analizado desde el punto de vista de experiencia de usuario perfectamente. Y a veces que se nos olvida pues, que se nos cae y no clica porque es averso a la incertidumbre. Hace tiempo en Booking.com la gente no clicaba en la última fase porque no le decíamos, oye, por cierto, que sepas que si clicas aquí no te vamos a cobrar nada. Pues esto, que es una frase que cuesta poco dinero, no lo decíamos. ¿Y qué pasaba en Booking.com? Que la gente se te caía en el último paso porque decía, yo no le doy aquí porque probablemente me cobren. Aversión a la incertidumbre. Muchas veces decimos, oye, vamos a mejorar un proceso para mejorar la experiencia del cliente y vamos a hacerlo más rápido. ¿Realmente creemos que el ciudadano, el cliente, el empleado sabe lo que es mucho o poco en tiempos? La realidad es que no sabemos lo que es mucho o poco. Sabemos lo que es más de lo que yo espero o menos de lo que yo espero. Es decir, muchas veces, ahora os pondré un ejemplo, ¿no? Pero para mejorar un proceso tratamos de hacerlo más corto, le decimos al cliente que el proceso va a tardar 10 minutos, tarda 11 y el cliente está enfadadísimo. Y dices, no, pero si ya te tardaba 20 y ahora tardaba 10. Ya, pero es que el cliente no sabe mucho o poco. Sabe que esto es más de lo que le hemos dicho que iba a tardar, ¿no? Otro de los temas que veis en cliente, que es importante, y como veis muchos de los ejemplos que pondremos, que también es interesante, tienen mucho coste-beneficio. La relación coste-beneficio es muy interesante. El efecto IKEA. IKEA como los muebles, los que todos conocemos, que seguro que hemos tenido algún mueble de IKEA y le tenemos muchísimo cariño, aunque sea un desastre y seamos un desastre montando el mueble de IKEA, pero tenemos ese efecto de recordar la experiencia haciéndolo. Pues en experiencia de cliente también es muy importante. Oye, el ponerle una fotito o un color a la tarjeta de crédito, al que tenemos mucha representación de banca aquí, pues tiene un impacto importante, simplemente por el hecho de sentirme parte de. O cuando hablamos con los departamentos de compliance de las organizaciones, decimos, oye, esto me lo va a aprobar compliance, pues si son parte del proceso y ponen el granito, pues a lo mejor tenemos ese efecto IKEA y nos ayuda a que el proceso sea comprado por todos los miembros de la organización. Estos son temas que también tienen mucha relevancia, ¿no? Esto en el lado del cliente. Y si me voy al lado del empleado, que hay veces que se nos olvida, cuando hablamos de Behavioral Economics y siempre hablamos de cliente final, tenemos algunos sesgos heurísticos que afectan mucho. La heurística de disponibilidad, que yo, y esta es mi opinión personal, diría que es de las más relevantes en general en el mundo público y privado, puede hacer que, por una anécdota reciente que yo haya vivido con un determinado cliente,
quiera cambiar completamente el proceso de comercialización de un producto. Y aquí os cuento una anécdota, ¿no?, sin dar nombres, pero hace un tiempo me comentaban en una red de distribución importante en España bancaria que una persona, un territorial, encontró a un cliente quejándose en la oficina. Estaba de visita y había un cliente quejándose sobre el proceso de un cuestionario de seguro de salud. Y automáticamente el mensaje en ese momento fue, oye, es que el seguro de salud genera insatisfacción. Esto desde el punto de vista lógico no tiene ningún sentido, pero está explicado por la heurística de disponibilidad. Tengo disponible ese cliente que se está quejando en ese momento y la anécdota me hace tomar una decisión precipitada y probablemente errónea e irracional. Luego, cuando le pasas los datos a ese director territorial, te das cuenta que es un 0,05% de los casos, pero en este caso afecta mucho. Y luego, por terminar, otro de los que tenemos ahí, y de hecho Carmen hacía referencia a un tema muy importante que es la paciencia y los errores, que es el sesgo del resultado. En las organizaciones tenemos que educarnos todos para tomar decisiones en base a procesos y no a resultados, o a ambos. Es decir, analizamos una determinada decisión, la tomamos de manera adecuada y hay una serie de procesos externos o factores externos que nos pueden afectar al resultado de la misma. Y si el resultado es negativo, decimos, oye, descartamos completamente el proceso. Primer experimento de Behavioral Economics, no funciona, y dice, esto no sirve. Sesgo del resultado. El sesgo del resultado se estudió, por si estáis interesados, en partidos de la NBA, donde se miraron cuántos entrenadores se echaban cuando se fallaba el último tiro libre en un partido que realmente, si ganas un partido o pierdes por el último tiro libre, se podría considerar que es prácticamente azar, ¿no?, el resultado. Y al final se demostraba que hay muchos, y a los que os guste el fútbol lo podéis ver, en muchísimos casos de goles de último minuto que renuevan al entrenador o goles de último minuto que echan al entrenador, ¿no? No tiene mucho sentido, si lo pensáis. Pensad en evaluaciones de desempeño, en todos los procesos que juzgamos única y exclusivamente por el resultado y no tanto por el proceso que nos ha llevado a ese resultado. O pensad cuando decidís con vuestras parejas o vuestras familias dónde vamos de viaje, tú tienes una opinión, tu pareja tiene otra, tomamos la decisión de manera adecuada, decimos, vale, perfecto, elegimos el tuyo, vamos y está lloviendo. Y te dicen, te lo dije. Estaba lloviendo, te dije que no era la decisión correcta. Sesgo el resultado del libro, porque el proceso ha sido el adecuado, hemos mirado el tiempo, ha llovido, no es mi culpa, ¿no? Entonces tengamos en cuenta todos estos aspectos a la hora de tomar decisiones directivas también y decisiones de experiencia de empleado. Y ya por cerrar en la introducción, aquí hay muchísimos usos, ¿no?, dentro de la parte de cliente, como el incremento de la satisfacción, simplificación de los procesos y reducción de fricciones, que es algo que iremos viendo en la metodología, personalización por el efecto IKEA, mejora la toma de decisiones, los incentivos. La parte económica muchas veces la tratamos únicamente desde el punto de vista utilitario y nos olvidamos de lo conductual, a veces, de los modelos de incentivos. Y hay veces que la última milla de comunicación de un modelo de incentivos puede motivar mucho más que el incentivo per se. Y es algo que también deberíamos tener en cuenta. Y luego ya por cerrar, por poner un par de ejemplos, ¿no? Aquí una frase de Daniel Kahneman que viene a decir lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Todos pensamos que somos mucho más racionales de lo que realmente somos, ¿no? Si os pregunto cómo tomáis las decisiones, qué racionales sois, por mucho levantaréis la mano y diréis, no, yo soy un robot, yo sí que analizo todo y no tengo estos atajos mentales y sesgos. Dos ejemplos que creo que son interesantes, ¿no?, de experiencia de cliente, ¿no? Proceso real de onboarding digital de clientes en un banco donde ofrezco un código amigo al principio del proceso. Le digo, oye, por cierto, si tienes algún amigo que esté ya que quiera venir con nosotros, te doy 20 euros. Desde el punto de vista racional, perfecto, ¿no?, intachable. Oye, código amigo al principio, te doy un incentivo, fenomenal. Desde el punto de vista de datos, ¿qué pasaba? Se caen completamente todos los clientes o muchos de los clientes en esa fase. ¿Por qué? Básicamente, ahí hay un tema de fear of missing out, de FOMO. Oye, ¿código amigo? Pues no lo sé, pero lo voy a mirar en Google y a ver qué es lo que ocurre con este código amigo. Y además, cuando te metes en Google con código amigo, te salen las ofertas de todos los bancos que dan código amigo también y el cliente nunca vuelve. Insisto, desde el punto de vista de experiencia de usuario, y esto estábamos con la persona de experiencia de usuario, decía, pues nosotros lo hemos hecho los user testing, no hemos visto ninguna cosa rara. Desde el punto de vista conductual, al final dices, oye, no sé lo que es, pero voy a mirar qué es lo que podría ser. ¿Qué cambio se hace aquí? Pues básicamente, primero, oye, pongamos esto del código amigo al final, cuando ya lleve 10 minutos con el proceso de onboarding y, por tanto, lo pueda mirar más adelante. Y segundo, si no lo tienes, no pasa nada, lo puedes incorporar más adelante. Es una frase muy barata, que cuesta muy poco dinero y que incrementa
sustancialmente el número de personas que terminan el proceso de onboarding. Y luego otro caso muy famoso, que lo habréis visto alguna vez en Estados Unidos, donde la gente manifestaba mala experiencia en el aeropuerto porque tardaba mucho rato desde que salían del finger del avión hasta que llegaban a recoger la maleta. Entonces, unos consultores, pues maravillosos como todos los que estamos aquí, se les invita y dice, oye, vamos a mejorar el proceso y lo hacemos más corto. Y entonces ahora el cliente estará encantado. Entonces las cintas de equipaje las acercan y en lugar de tener un proceso de 10 minutos caminando y 1 minuto esperando la maleta, pasamos a un proceso de 3 minutos caminando y 5 minutos esperando la maleta. Brillante, ¿no? 30%, casi 30% de mejora. Resultado del proyecto hecho por los consultores en este caso, caída bestial de la satisfacción tras la mejora. ¿Por qué? Por un tema de manejo de expectativas. De nuevo, es decir, yo cuando estoy caminando no espero que me caiga la maleta del techo y me vaya a mi casa, pero en el momento que llego, aunque hayan sido 3 minutos caminando, quiero que la maleta salga ya. Los 5 minutos, aunque sean muchos menos, insisto, la suma de los dos, eran horrorosos para la experiencia del cliente. Y con esto ya cierro, cuando queramos mejorar la experiencia del cliente, no nos olvidemos de que muchas veces los individuos no sabemos lo que es mucho o poco, no sabemos lo que es caro o barato, sabemos lo que es más de lo que yo espero, menos de lo que yo espero. Sabemos lo que es más barato que mi referencia, más caro que mi referencia. Entonces, hay muchas veces que nos tenemos que olvidar del tiempo real y pensar algo más en el tiempo cognitivo, que es el que realmente nos afecta muchas veces en esta experiencia de cliente. Y ya sin más, paso a la metodología. Simplemente ahora Carmen lo comentará, pero ahora los compañeros comentarán el resto. Gracias. Bueno, la B de búsqueda básicamente es dónde y cómo empezar a ponerlo en práctica. Primero analizar lo que se hace fuera y luego también hemos introducido una matriz de autodiagnóstico para ver el grado de desarrollo que hay dentro de la organización. Y empiezas por identificar determinados comportamientos a cambiar, que sean medibles por KPIs, por Key Behavioral Indicators, y áreas donde implantarlo. Y ahí buscas recursos y apoyos y también empiezas a comunicar internamente. La E es de experimentación y evaluación. Aquí se pasa ya de explorar a medir rigurosamente el impacto. Aquí hay que hacer un análisis exhaustivo de los datos. Y aquí se identifican oportunidades, se analizan comportamientos, se diseña conductualmente y luego lanzas experimentos y mides el impacto. La tercera parte es la consolidación. Y aquí ya se pasa, os lo van a contar en detalle, pero se consolida de un enfoque que es iterativo de la experimentación a una evaluación constante. Y pasas más de proyectos más específicos a un enfoque conductual mucho más integrado. Y la cuarta fase es cómo te consigues transformar en una organización BECO. Es cómo escalamos esto. Y aquí hablamos de modelos de gestión del cambio, del conocimiento, de cómo debe ser el governance de la compañía y tus hojas de ruta. Entonces, os van a contar, cada uno os va a contar pinceladas y un poco el resumen, pero todo esto lo vais a ver con todo tipo de herramientas, matrices, dentro de la metodología. Entonces, yo creo que vamos a pasar ya a Álvaro, la parte de búsqueda, que están Álvaro, Marín de Cóctel y Jesús García, que es profesor en la Universidad de Barcelona, para que nos lo cuenten. En esta parte no está hoy con nosotros Inditex, Cristina de Diego, que también ha estado colaborando en esta parte. Os dejo esto para aquí. Gracias. Buenas tardes. Oyendo hace un momento a Mario, me ha venido un recuerdo de un proverbio africano que dice algo así, y aplicado a nuestra situación, que probablemente hace 10 o 15 años era el momento en el que ya había conocimiento y ya había despliegue suficiente para que nuestras organizaciones, nuestras empresas hubieran empezado ya a introducirse en la economía del comportamiento. Ese fue el mejor momento, pero el segundo mejor momento es hoy. El segundo mejor momento es hoy y por eso es una gran oportunidad la que tenemos a través de DEC para
empezar realmente a nuestras organizaciones, a nuestras empresas a introducirlas. Prácticamente casi todos los que estamos aquí, casi todas las empresas y organizaciones que hemos podido empezar a trabajar con economía del comportamiento en España, casi todos estamos en esta fase primera de búsqueda. Casi todos estamos en esa fase de identificar oportunidades, de hacer emprendeduría interna, de ser pioneros. Casi todos los que estamos aquí estamos en esa situación y sentimos un poco la soledad, el silencio, porque precisamente tenemos que empezar a incorporar un poco lo que en esta fase hemos dicho que proponemos como guía para poner en marcha. La primera de las propuestas que hacemos es, como no puede ser de otra manera, tratar en esa emprendeduría interna de identificar la oportunidad del negocio. Cuando tengamos que trabajar internamente, es evidente que tenemos que trabajar en términos de oportunidades de negocio y, por lo tanto, esa es la primera, digamos, de las necesidades que tenemos que cubrir en esta fase de búsqueda. La segunda es, estamos hablando de comportamientos. Los comportamientos no es algo evidente, no es algo que sepamos definir con claridad. Tenemos que empezar a hablar de tomas de decisiones y de comportamientos muy concretos, discretos y, sobre todo, incorporar los datos. Los datos es muy importante porque, si no, probablemente parecerá que estamos hablando de cosas muy generales. En el tercer término, lo que tendremos que hacer también es buscar con qué recursos internos vamos a poder contar. Los recursos internos, obviamente, van a tener forma de personas que trabajen con nosotros de distintos ámbitos, de distintos departamentos, y van a tener que ver también con probablemente recursos económicos o los recursos que necesitemos para realizar cualquier tipo de proyecto en nuestra compañía. Y por fin, ya sí que lo que podemos hacer es empezar a ver, Álvaro, cuáles son esos primeros pasos que podemos dar en la fase de búsqueda. Eso es. La fase de búsqueda, a su vez, la podemos dividir en 3 subfases, ¿no? Digamos que la primera, recabar información. Siempre hay una semilla, ¿no? Un primer trigger. Alguien ha leído un libro, alguien ha ido a un evento como este, y les genera pues, una motivación inicial, ¿no? Luego esa exploración tiene que tener 2 vías, ¿no? Una es una exploración interna, que es ponerte en contacto con gente de tu organización que probablemente esté pensando lo mismo, y en la mayoría de las empresas siempre hay varios que han tenido como esa primera semilla, ¿no? Ese libro que han leído, ese evento en el que han ido. Y luego, como no, exploración externa, ir a los expertos. ¿Qué os va a decir un consultor? Hay que ir a un consultor a buscar ayuda, ¿no? Pero lógicamente es importante esta fase, ¿no? Entonces tienes que tener esa doble vía de exploración. Y luego, en tercer lugar, lo más importante, buscar una oportunidad, un primer problema que haya que resolver, ¿no? Identificar esa oportunidad en la que podemos aplicar esta metodología. La segunda fase es ya familiarizarte con esto, ¿no? Y ahí también tienen que ir en paralelo 2 cosas. Una es buscar apoyos internos, apoyos y recursos, y otra es empezar a entender las herramientas, ¿no? Empezar a ver las metodologías, hay un montón, pero luego todas tienen en común 2 cosas, ¿no? Una es hay que buscar un comportamiento que cambiar y la otra es cómo lo vas a hacer, ¿no? Con qué mecanismo de intervención. Por lo tanto, aquí el output último es modificar una conducta. Y en tercer lugar es cómo lo comunico internamente, qué voy a comunicar, ¿no? Tengo que ir de la mano con mi departamento de comunicación interna y tengo que tener algo, algún caso, ¿no? Generalmente lo ideal es buscar algún caso relacionado con algo de bajo riesgo y de alta visibilidad, ¿no? Ese sería el punto ideal en donde podamos mostrar datos, ¿no? Hemos dicho un impacto en negocio y obviamente que tenga algún tipo de retorno y lógicamente proporcionando testimonios, ejemplos y mostrando ese primer caso de éxito, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que queremos es persuadir internamente, necesitamos movilizar a la organización, ¿no? Y una vez visto esto, ¿cuáles serían los puntos claves de esta primera fase de la metodología? La fase que, como he dicho, es un momento de emprendeduría, fundamentalmente hemos de encontrar dónde aplicar, en qué contexto concreto de nuestra compañía. En segundo lugar, definir comportamientos y áreas de intervención, dimensionar los recursos
Y dentro de los recursos, dejadme hacer una nota, y es que, como también se ha dicho en la introducción, la economía del comportamiento recoge conocimientos y experiencias de la economía, lo recoge también de la psicología, de la sociología, de la antropología, y es algo en lo que probablemente tenemos que prestar atención, y es en formar a los equipos que van a trabajar en nuestras compañías, formarlos. Hemos dicho que leemos libros, hemos dicho que tenemos curiosidad, pero es importante buscar lugares donde donde pueda haber formación. Por ejemplo, aquí en Madrid hay una institución como es el Instituto de Empresa que está haciendo formación de ciencias del comportamiento, es un grado, aquí hay algunos profesores y también probablemente algunos alumnos, y también en la Universidad de Barcelona también tenemos el posgrado, donde también hay algunos profesores y algunos alumnos que estamos haciendo ya formación de profesionales. Son los dos lugares con sede en España en lengua castellana para poder dar formación, por lo tanto, en ese apoyarnos en personas que tengan conocimientos y capacidades es interesante hacer esa formación. Y por fin es importante encontrar aquellos equipos internos en los cuales nos podamos apoyar para empezar a hacer ese crecimiento, esa maduración de lo que es la economía del comportamiento. Y esto que os hemos comentado, Álvaro, ¿tienes un caso de uso para podernos trasladar? Claro, nada mejor que un caso de éxito, ¿no? Y esto empezó por allá por el 2018, en donde nuestro sponsor dentro de Repsol, Ángel Alonso, que es el head de e-commerce, pues tenía un interés ya de base de lo que es esta disciplina. Siempre suele ser así, ¿no? Tiene que haber alguien dentro, ¿no?, que esté interesado, tenga esa semillita, y digamos que nos llama para un workshop, un taller, ¿no? Esa primera punto de contacto con lo que es economía conductual. Y luego el segundo paso fue, ¿cuál es la oportunidad? ¿Cuál es el problema a resolver? En el caso de Repsol, la entrada fue con e-commerce, pero el primer problema que resolvimos estaba relacionado con call center, conversión en captación de clientes, ¿no? A veces pasa, porque lo importante no es solo tener la semilla inicial, sino buscar el problema adecuado con el que empezar, ¿vale? Y por lo tanto, aquí el primer proyecto fue cómo captamos clientes, cómo mejoramos esa conversión en captación de clientes, mejorando el argumentario comercial, ¿no? Y por lo tanto aquí lo que ha hecho Repsol es enviarnos cientos y cientos de llamadas para analizarlas desde este punto de vista con una mirada de Behavioral Economics, ¿no? Con el objetivo último de optimizar este argumentario, reducirlo y, lógicamente, mejorar las ventas, ¿no? ¿Qué conseguimos en este primer proyecto? Primero, aumentar el SPH, ¿no?, las ventas por hora, en un 9%, y a su vez no solo hubo un aumento de ventas, sino una mejora en productividad. El TMO, que es el tiempo, ¿no?, el tiempo que tarda el gestor en hacer esa venta, se redujo en un 6%. Eso por un lado. Pero luego también tuvimos efectos en la rentabilidad, ¿no? Vendimos tarifas más altas, pero no solo eso, sino que aumentamos las ventas de las ventas duales, ¿no?, luz y gas, en un 6%. Fíjense lo que hablábamos antes, es cambiar un script. No estamos hablando de cambiar un proceso, una tecnología o algo, un journey digital que suele llevar un proceso bastante más costoso y mucho más recursos. Estamos hablando de cambiar un script, ¿no? Por lo tanto, este fue el primer caso de éxito en Repsol. A partir de ahí, pues, lógicamente, comunicación interna y ponerlo en valor. Por lo tanto, el resumen es una semilla, buscar un problema ideal, buscar un caso de éxito y comunicar internamente. Y con esto doy paso a mis compañeros Alba y Álvaro para que os cuenten la fase número 2 de la metodología. Gracias. Alba Borruda y Álvaro Padilla de BBVA han trabajado en esta segunda fase, que es la de experimentación y evaluación. También ha estado Pablo de pero no puede estar con nosotros. Gracias.
Bueno, pues con esta primera fase de búsqueda pasaríamos entonces a integrar la experimentación y la evaluación dentro de la organización. Aquí, bueno, el objetivo sería, una vez nos hemos familiarizado con la metodología, hemos empezado a explorar estas oportunidades donde podemos integrarla, pasaríamos entonces a medir rigurosamente, ¿no? Que es una parte muy importante de las ciencias del comportamiento y es la que nos permite realmente aprender de lo que estamos haciendo. Con ello, por tanto, pues pasaríamos a responder una serie de preguntas, ¿no? La primera, bueno, pues cómo podemos diseñar de una manera conductual. Aquí, como hemos ido viendo, bueno, lo encontraréis dentro de la metodología, existen un montón de herramientas que podemos utilizar y con ello pues podremos ir viendo aquellas barreras de carácter conductual que podamos utilizar, aquellas oportunidades que por tanto surjan para realizar estas intervenciones conductuales. Con ello, bueno, pasaríamos a esta segunda parte, la de experimentación, ¿no? Que es la más importante, cómo podemos testear el impacto que tienen estas intervenciones, ya sea tanto en empleados como en clientes, cómo podemos diseñar un experimento para conseguir estos datos y poder interpretarlos de una manera conductual. Así, en esta tercera fase ya pasaríamos a evaluar, donde no es solo buscar este análisis de los datos desde un punto de vista puramente estadístico, sino también el hacerlo desde una óptica conductual para poder así aprender de los resultados, sean cuales sean estos, poder obtener una serie de aprendizajes de carácter conductual. Y así, por eso, la última parte, que ya bueno, lo hemos ido mencionando todos, ¿no? Pero la importancia de aprender de lo que hemos encontrado, hayamos tenido el impacto esperado en el comportamiento o no, siempre van a ser datos muy relevantes de los que tenemos que aprender todos dentro de la organización. Así, por tanto, bueno, aquí hay 5 pasos que habría que seguir dentro de esta fase. La primera, la de identificar oportunidades, al final depende de lo exhaustiva que haya sido la primera fase de búsqueda. Realizar adecuadamente esta primera fase va a ser la que nos permita identificar mejor las oportunidades en esta segunda, ¿no? Y aquí, bueno, pues tendremos que buscar todos esos comportamientos que estén relacionados con objetivos estratégicos para poder, bueno, os contarán más adelante acerca de los quick wins que ya se han mencionado, pero la idea aquí es empezar a apoyarnos adecuadamente en los datos para identificar estas oportunidades y, por supuesto, una parte muy importante que es la de integrar a todos los equipos que al final nos van a ayudar a llevar a cabo esta experimentación y que nos van a permitir llevarlo a cabo de la manera más eficiente. Así, en segundo lugar, pasaríamos a analizar estos comportamientos, a plantearnos estas preguntas de comportamiento, que de nuevo encontraréis herramientas dentro de esta metodología que os ayudarán a desglosar estos comportamientos para analizarlos adecuadamente y, de nuevo, siempre analizando estos datos de una manera conductual. Así, en tercer lugar, pasamos a diseñar estas barreras conductuales, ¿no? Ya hemos identificado estas barreras, con ello desarrollamos las intervenciones conductuales basándonos en las oportunidades que identifiquemos y, por último, teniendo muy en cuenta, como mencionaba también Carmen, la importancia de hacer esta valoración ética de todas las intervenciones que desarrollemos y teniendo en cuenta también que en esta metodología encontraréis diferentes herramientas que os permitirán realizar este trabajo. Con ello ya, bueno, pues pasaríamos a lanzar el experimento, que es una parte un poco más técnica que tampoco hay que entrar en mucho detalle, pero sí que es verdad que la forma más eficiente de realizar estos experimentos es a través de los RCT, los Randomized Controlled Trials, que al final son la mejor forma de obtener resultados, si bien no siempre se van a dar las condiciones necesarias para llevarlo a cabo. Y aquí lo importante es que siempre busquemos la forma de testear, aunque no se pueda, siempre que se pueda, por supuesto, habrá que aprovechar la oportunidad, pero siempre es importante que busquemos formas de testear, aunque no sea la idónea. Y con ello ya, bueno, pues realizaremos la medición de resultados, donde no solo medimos el impacto, sino también en línea también con lo que hemos comentado en la primera fase, buscaremos formas de comunicar los resultados que hayamos encontrado y también de realizar esta reflexión y este análisis post-mortem, que es muy importante, no solo de cara a aprender de los resultados de los experimentos, sino también de su propia ejecución, sobre todo cuando estemos empezando a realizarlos dentro de la organización, el ver pues, cómo podemos integrarnos mejor, cómo podemos colaborar mejor como los diferentes equipos que formen parte de esta experimentación, para así hacerlo de una manera más eficiente. Y bueno, ya para terminar, aunque ya lo he ido repitiendo, lo más importante es esto de siempre testear. Siempre va a ser mejor testear que no hacerlo, aunque siempre que podamos hacerlo de la manera más rigurosa.
En segundo lugar, pues, considerar la experimentación como un proceso continuo. No se trata de hacer experimentos de manera aislada en diferentes departamentos, sino de buscar una experimentación continua para seguir aprendiendo siempre de lo que vayamos descubriendo. En tercer lugar, siempre esta evaluación ética es muy importante, que tengamos esta base y estos estándares mínimos éticos para cualquier diseño conductual que vayamos a realizar. Y, por último, esta experimentación como aprendizaje, porque todo lo que descubramos de estos experimentos va a ser siempre información valiosa, tenga el resultado esperado o no. Así que, bueno, ya os dejo con Álvaro, que os va a poner un muy buen ejemplo de BBVA. Gracias, Alba. Bueno, yo antes de pasar al caso sí que quería contar, construyendo sobre lo que contaban Jesús María y Álvaro, un poco cómo ha sido el journey de Behavioral Economics en BBVA. De hecho, aquí está Pedro Donoso, del equipo de Manuel Pingarrón, que ya en 2016 fueron los que nos ayudaron a realizar los primeros grandes proyectos. De hecho, tú decías 10 años, pues casi, ¿no? Son 8. Entonces, en BBVA la verdad es que llevamos apostando por Behavioral Economics de manera decidida pues desde hace mucho, ¿no? La importancia de la experimentación. Bueno, pues precisamente ya en 2018 nosotros teníamos nuestra propia metodología y nos dimos cuenta que estábamos sentados sobre una mina de oro. Lo que pasa es que en 2018 éramos 4 personas. Y lo que nos dimos cuenta es que no tenía sentido minar esa mina de oro a mano, a pico y pala. Entonces lo que decidimos fue apostar por un proyecto como Vela, pues sobre la convicción de que habíamos descubierto una gran mina. Oye, vamos a industrializarla, vamos a meterle maquinaria pesada y vamos a industrializar esto y explotar esa mina de oro pues, de la manera más eficiente posible. Entonces, más allá de la grandilocuencia que ahora os voy a contar de inteligencia artificial, advanced analytics y experimentación, es simplemente el convencimiento de, oye, tenemos un caballo ganador, sabemos que cuando aplicamos nuestra metodología somos capaces de ayudar, en este caso, a nuestros compañeros de ventas digitales. Vamos a industrializarlo de manera que esa experimentación y ese círculo virtuoso de diseño asistido, evaluación, experimentación y vuelta a empezar, bueno, pues sea lo más eficiente posible. Entonces, aquí lo que tenéis simplemente es eso, es la consecución de un proyecto en el que directamente lo que hicimos, si me vuelvo a estos pasos, lo que hace Vela, por resumirlo muy mucho, es una maquinita, ahora es muy fácil de explicar, es como un chat GPT que es capaz de diseñarnos los anuncios, los banners que tú te encuentras cuando estás navegando por Internet, es capaz de proponernos los distintos textos, además es capaz de generar las imágenes y es capaz de lanzarnos experimentos, lanzarnos RCTs de manera continua y súper industrializada. Luego, lo que nos ayuda la propia aplicación es a obtener los resultados de esas propias plataformas porque está conectado con Google y Facebook, con lo cual nos descargamos de vuelta el comportamiento de los usuarios, y esto es muy importante. Desde Behavioral Economics siempre decimos, no te fijes en lo que dice la gente que hace o que va a hacer, fíjate en lo que realmente hace. Y aquí es precisamente lo que aprendemos. Datos conductuales que nos descargamos de Google y Facebook y aprendemos de esa experimentación en real y entramos en ese círculo virtuoso de aprendizaje. Vela, por resumir, bueno, pues esa plataforma que nos ayuda a ese otro departamento de marketing, ventas digitales, a ser más efectivo. Oye, éramos 4, un gran banco con más de 120.000 empleados, lanzamos miles, banners, por supuesto, emails comerciales, millones de emails comerciales, SMS, push notifications, diseñamos landings. Bueno, pues esto es una manera de industrializar el conocimiento que sabemos que funciona, ¿no? Entonces, por resumir muy mucho, al final los resultados que hemos tenido con Vela bueno, pues son muy satisfactorios, aparte de que yo me harto de contarlo, también es un beneficio del proyecto. Bueno, pues hemos conseguido en media un CTR del más 200%, que es un hecho bastante relevante, y además somos mucho más rápidos y efectivos al lanzar campañas directamente. No solo lanzamos campañas mucho más complejas y personalizadas que un humano, de hecho, seguramente no podría hacer o tardaría semanas, no solo no tardamos más, aunque incrementamos la complejidad de las campañas, sino que reducimos el tiempo de lanzamiento de las campañas en un 30%. ¿Vale? Y bueno, también me siento un poco más allá del caso, me siento un poco como portavoz, ¿no? Aquí está también Alicia, del equipo interno. En BBVA os contaba, en 2018 éramos 4,
Ahora somos más de 100 especialistas entre internos y externos y aquí hay muchos representantes también de ese equipo extendido. Está de cóctel, Novantas va a empezar ahora, Álvaro Sendagorta, José. Bueno, pues al final esto también es un síntoma de que esto funciona, porque si no, BBVA no apostaría, ¿no? Si es un gran corporate como BBVA que va haciendo crecer una disciplina, es precisamente porque aporta a la cuenta de resultados, a la experiencia del cliente y a multitud de otros KPIs de negocio, por lo cual nosotros bueno, pues seguimos creciendo y estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo. No sé si me tocaba presentar al siguiente, pero bueno, Carmen, por favor. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Alba. Otro Álvaro, pero es Álvaro Sendagorta de Accenture y Juan Guerra del Banco de Santander. Os dejo esto. Muchas gracias, Carmen. Nada, a vosotros. ¿Micrófono? Sí, Sí. claro. Pues nada, como bien estaba adelantando Carmen, entramos en la fase 3 de la metodología, donde explicaremos la fase de consolidación. Y esta fase, como su propio nombre indica, el objetivo principal es el de establecer esta disciplina dentro de la organización, pues identificando esas áreas donde queremos implementar metodología y básicamente identificar no solo las áreas, sino comenzar a definir esa hoja, esa ruta, ¿no?, que queremos seguir para su implementación. Entonces, ¿qué preguntas son un poco las que queremos responder con esta tercera fase de consolidación? Pues, evidentemente, la más lógica, ¿no?, la general, pues cómo conseguir escalar y establecer esta disciplina, pero también otras preguntas que son a lo mejor muy complejas a la hora de su ejecución, como puede ser cómo integro esta óptica de la economía conductual en las funciones básicas de la organización, no solo, digamos, en aquellos equipos a lo mejor un poquito más afines, ¿no?, como puede ser diseño o CRO, ¿no?, optimización, que esos pues hay más feeling, pero cómo lo hago un poco en esas funciones básicas de la organización, ¿no? También responderemos a cómo puedo impulsar una cultura de experimentación para seguir generando un impacto y reduciendo los costes de la experimentación, hito también difícil y uno de los más importantes, y cómo alineamos todos los stakeholders involucrados hacia el éxito. Entonces, los 3 pasos a seguir que hemos definido para conseguirlo. En el número 1 tenemos divulgar los resultados que hemos tenido en esas primeras 2 fases y conseguir apoyos dentro de la organización. Entonces, evidentemente, para su divulgación tendremos que hacer una serie de formaciones recurrentes, ¿no? BBVA creo que ya ha formado a más de 20.000 personas de forma presencial y más de 50.000 de forma online. Entonces, es algo recurrente, no es algo que tiene que pasar una vez y ya nos olvidamos. Tenemos que hacerlo todos los años sin parar. No solo eso, también tenemos que organizar unos talleres, esto más a la capa más ejecutiva de la organización, para convencerles de estos éxitos, ¿no?, y enseñarles con números lo que hemos conseguido gracias a la aplicación de esta disciplina y conseguir esos apoyos tan necesarios para su establecimiento. Y bueno, para ello hacemos cosas como comunicar los éxitos generando resúmenes ejecutivos que tiene que entender cualquier persona, no solo la gente que pues, sabe un poco más de estadística o sabe un poquito más de psicología, ¿no?, sino tienen que ser resúmenes ejecutivos que pueda entender todo el mundo, si no, evidentemente, no vamos a conseguir convencer a nadie si no se entiende. Y luego también muy importante que estas formaciones, ¿no?, integrarlas dentro de los programas existentes de la organización, ¿no?, porque si no, pues, por mucho que exista esa formación, a lo mejor mucha gente no va a querer formarse proactivamente, ¿no? Tiene que estar dentro de esos programas de incentivos ya existentes. En el número 2 tenemos el tema importante que he dicho en esta primera parte, que es asentar, ¿no?, una cultura de experimentación dentro de la organización, que no sea solo ese equipo de Vigil Economics o ese equipo de experimentación que conozca la metodología, sino que un poco se
divulgue alrededor de toda la organización, ¿no? y que impregne cada uno de los equipos y que se cree pues, esta digamos, cultura que sistematice el proceso de aprendizaje que ya hemos hablado en la fase anterior. Para ello hay un tema, como ya he adelantado, muy importante, que es el de reducir los costes de la experimentación, generar herramientas también que puedan ayudar a equipos que no sean técnicos al poder utilizar esta metodología. Por lo tanto, bueno, pues aquí hay cosas como crear calculadoras de la muestra que tienes que hacer para un experimento, generar herramientas que te puedan analizar estadísticamente los resultados, pues, o crear herramientas como la que acaba de explicar Álvaro Gaviño de Vela, que faciliten a gente de marketing o a gente de otros equipos que no están familiarizados con la estadística o con esta metodología, para que lo puedan hacer ellos mismos, ¿no? Evidentemente, al principio siempre había un poco una ayuda de ese equipo, ese centro de excelencia que estará apoyando a todo el mundo que lo quiera aplicar, pero el quitar todas esas barreras a la hora de su ejecución siempre va a facilitar el conseguir el objetivo de establecer la disciplina. Y por último, pues definir un poco la dirección que queremos llevar. Esto significa dos cosas. Una, cuáles son los objetivos que queremos alcanzar gracias a esta metodología. Y dos, y yo creo que la más importante, cómo podemos utilizar esta disciplina, esta metodología, para darle forma a la organización, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos integrar esta disciplina dentro de los procesos internos de la organización, ¿no? ¿Esto qué va a provocar? Dos cosas. Uno, que la escalabilidad sea mucho más fácil, porque si ya integramos esta metodología dentro de los procesos existentes, va a hacer que esa escalabilidad, por ejemplo, a la hora de lanzar intervenciones, sea mucho más fácil. Y sea un proceso que ya se queda tal y como está, ¿no? O sea, no hay que convencer a esta persona porque hay que coger más recursos para lanzar un experimento, no, eso ya le hemos facilitado, hemos creado herramientas, hemos creado un proceso muy fácil que todo el mundo puede seguir y, por lo tanto, eso ya es parte de la organización. Y segundo, bueno, pues organizar todos los recursos, no solo humanos, sino pues, técnicos, todo lo que necesitemos para hacerlo, de herramientas y demás, para poder aplicarlo. Y como decía, ¿no? Un poco el objetivo aquí es la resiliencia de la disciplina dentro de la organización y la escalabilidad. Entonces, por resumir muy rápidamente, porque si no nos repetimos mucho, creo que son 3 mensajes los principales. Uno, cuál es la dirección que queremos seguir a la hora de establecer la disciplina dentro de la organización. 2, pues cómo podemos crear una cultura de experimentación que permee no solo en los equipos que más lo aplican, sino en toda la organización. Y número 3, pues cómo podemos conseguir apoyos para conseguir pues amigos, digamos, que nos ayuden a establecer la disciplina dentro de la organización. Y con esto dicho, bueno, pues doy paso a Juan y la idea es un poco tener una conversación alrededor de una cuestión muy importante y yo creo que muy interesante, que es la de qué tipo de proyectos son los que deberíamos de llevar a cabo, ¿no? en este equipo de Behavioral Economics para conseguir esa consolidación. Y si son diferentes, digamos, en la parte ¿no? El principio de búsqueda a la parte de organización y consolidación. Bueno, muchas gracias Álvaro. Buenas tardes a todos. Yo creo que igual vamos a responder, Álvaro, al qué tipos de proyectos son los fundamentales, pero también al cómo, ¿no? Cómo empezamos esta fase de consolidación. En el Banco Santander empezamos de la mano de Carolina López en finales del 2020-2021 a aplicar las ciencias del comportamiento dentro de experiencia de cliente. Y cómo empezamos, hemos hecho la fase de búsqueda que nos contaban Álvaro y Jesús, ¿no? Que decían, oye, esos primeros casos de uso, mencionabas, Álvaro, de bajo riesgo, ¿no? Algunos. Es verdad que hay veces que eliges de bajo riesgo y aún así
no salen los resultados esperados, pero eso es bueno, eso forma parte de este aprendizaje y de la fase de experimentación, ¿no? Que hablaban Alba y Álvaro, de probar, vamos a probar y vamos a ver cómo funciona, ¿no? Y ahí tenemos unos primeros casos de uso que contar, pero ya viene la fase de, oye, ¿cómo empiezo realmente a consolidar todo esto dentro de una organización? Todas tienen ciertos niveles de complejidad. Yo creo que hay un poco como inspiración, ¿no? Y yéndonos a algunos de aquellos padres de la economía del comportamiento, aquellos que antes que nosotros han estado creando equipos, y yo me acuerdo mucho de David Halpern, ¿no? David Halpern, muchos le conoceréis, él fundó el Behavioral Insights Team, que es un equipo que se creó en el gobierno de Reino Unido en 2010 por parte de Cameron, y ellos aplicaban las ciencias del comportamiento a la política pública. ¿Cómo consigo recaudar más impuestos? ¿Cómo consigo que los ciudadanos conduzcan mejor, ¿no? Y este equipo, asesorado por Daniel Kahneman, estableció una regla cuando se fundaron que se llama en inglés el Sunset Clause, que es básicamente como una fecha de caducidad. Y dijeron, oye, dándome 2 años. Si en 2 años no he sido capaz de multiplicar por 10 o generar 10 veces más ingresos que el coste de mi equipo, cerramos, ¿vale? Y había otra serie de consideraciones, pero a mí lo que me parece muy interesante de esta forma de presentarlo es porque ganas también cierto tiempo, ¿vale? Y es que dentro, a la hora de crear y consolidar un equipo de Behavioral Science, ocurre que puedes hacer unos experimentos iniciales, pueden salir bien, pueden salir mal. En el largo plazo vas a generar esas mejores experiencias de clientes y esos retornos, ¿no? Entonces, ¿qué consiguen ellos con esta ventana de 2 años? Garantizar, y aquí ligo con tu pregunta, Álvaro, de qué tipos de proyectos, que pueden elegir los proyectos que son relevantes. Que son relevantes no solo desde un punto de vista táctico, pensando en el corto, oye, ¿cómo genero yo rápidamente un impacto?, sino que pueden pensar también en el medio plazo, ¿no? Y eso, al menos desde nuestra experiencia, y sé que es muchos de los debates que hemos tenido con muchos de vosotros que nos asesoráis, es uno de los grandes debates que hay, que es, oye, un equipo de Behavioral Economics, de Behavioral Science, ¿debería estar en la fase de conceptualización o debería estar, como hablaba Juan, en esa última milla a veces, ¿no? Y eso ya de por sí es un falso dilema, ¿vale? Porque realmente no es uno, no es otro. Pueden estar en uno, puede estar en otro, pueden estar en los dos, pueden no estar en ninguno de estos 2 conceptos, ¿no? Pero plantea para todos aquellos asociados, ¿no?, que estáis escuchando esa duda de dónde lo creo, a qué se dedica, ¿no? Y dentro de la fase de, si nos vamos a la fase de conceptualización, yo creo que grandes beneficios es que estamos en el origen de la transformación de diseño de productos, servicios, experiencias, que cualquier nudge, y me sorprende que no haya salido la palabra nudge en 1 hora y pico de sesión, tiene un impacto acumulado en el futuro. Como cosas menos buenas o limitantes es que la experimentación tiene que hacerse de otra forma o que se empiezan a mezclar las atribuciones de distintos elementos. Aún así hay técnicas para ser capaz de controlar eso. Y tiene la parte, pues, también que no generas esos impactos, no eres capaz de controlar o aislar esos impactos, ¿no? Que desde nuestro punto de vista quizá no es relevante por el lado de atribuir al equipo de Behavioral Economics un impacto u otro, eso da igual, sí que es relevante desde el punto de vista del insight que sacas de qué cosas funcionan y qué cosas no. Y luego en el otro extremo estaría la parte de yéndonos al diseño de última milla, a los copies, yéndonos a la parte de los equipos de CRO que mencionabas también, Álvaro, la capacidad de experimentación digital, que eso nos da la posibilidad de experimentar, testear mucho y probar muchas cosas nuevas, pero es verdad que tenemos un poco las manos atadas a veces en el tipo de cosas que podemos hacer, ¿no? Y entonces, son 2 mundos, de nuevo, falso dilema, no es un dilema como tal, no es binario, pero hay que pensar cómo encontramos el equilibrio dentro de esta fase de consolidación de hacer no solo los cambios de última milla, sino asegurar que Behavioral Economics está sentado en la mesa de la toma de decisiones. ¿Si eso responde a la pregunta? Paso a Carmen, ¿no?, que va a presentar el siguiente grupo. A ver si soy capaz de no... Gracias. Bueno, ahora ya vamos con la última fase, que es organización, que está José Otero de Bigway. Tenía que estar con nosotros Nacho Torre de Ibercaja, pero ha tenido un pequeño percance y entonces dice que va a estar muy bien representado por ti. Gracias. A mí también, y yo creo que es
Nacho me comentó que este fin de semana tuvo un problema, se le partieron un par de dientes y hoy estaba en el dentista y desde Zaragoza pues le costaba bastante ser capaz de llegar aquí. Y no es un chiste para romper el hielo. Ya llevamos más de una hora, es rigurosamente cierto. Con Nacho tenía planteado como un pequeño diálogo, con lo cual pues voy a tener que hacer yo las dos voces y espero que la cosa salga más o menos bien. Esta fase de organización, al final, cuando traemos toda esta parte a las empresas, lo que estamos hablando es de cultura. Mario lo comentaba al principio, cuando hace 10 años nace la DE, que empieza a crear metodología, recuerdo el momento de presentar la onda del cliente y recuerdo que efectivamente teníamos mucha ilusión, poquitas herramientas, muchas ganas y tratábamos de buscar elementos que cambiaran las cosas. Y algo de esos hallazgos era este poema de Maya Angelou, que estaréis todos hartos de ya no solo de leerlo, sino de contarlo, cuando Maya o cuando cogíamos este poema y repetíamos esto de la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará lo que le hiciste sentir. Y esto era como la esencia, la piedra angular sobre la que construíamos la experiencia de cliente. ¿Y qué tiene que ver las ciencias del comportamiento con la experiencia de cliente? Pues muchas cosas, entre otras, que esta formulación tan poética y que tanto nos gustaba de Maya Angelou, el señor Daniel Kahneman la estudió ya no desde la perspectiva poética, sino desde la perspectiva del comportamiento y su base científica, y lo renombró como la regla del piquen, ¿no? Y al final, cualquier experiencia la recordamos en el momento más álgido, positivo o negativo, o al final de la experiencia. O sea, al final Kahneman nos ayuda a entender por qué pasa aquella cosa tan chula que decía Maya Angelou. Y en esta parte hemos querido también hacerlo como muy sintético. Los pasos a seguir, pues tenemos que crear un modelo operativo, tenemos que crear un equipo, tenemos que rodear ese equipo de aliados dentro de la organización, de embajadores y apoyarnos también en equipos externos. Y yo le decía a Nacho, ¿y esto a qué te recuerda? ¿No se parece mucho cuando montamos los equipos de Customer Experience? ¿No empezamos creando un equipo interno, capacitándolo, buscando embajadores y apoyándonos de externos? Pues si ya tenemos esa infraestructura, podemos utilizar esa infraestructura para evolucionar y para lanzar las ciencias del comportamiento sobre los equipos que tenemos. Porque, y yo le preguntaba a Nacho, ¿cuánto tiempo os llevó a vosotros el crear un equipo, crear una estructura? Entonces Nacho hacía cuentas y me decía, pues empezamos midiendo temas de NPS y estuvimos como un par de años. Luego seguimos trabajando sin tener una metodología muy clara y luego ya en la última fase lo que hicimos fue explotar al máximo todas las competencias de los equipos. Y al final le salían 4 o 5 años, pues ¿vale la pena repetir todo eso o vale la pena apoyarnos en lo que ya está construido para seguir evolucionando todo el mundo de la experiencia de cliente? Y luego el modelo de gobierno. Y el modelo de gobierno se ha repetido aquí un montón de veces. Lógicamente vamos a necesitar definir una estrategia, vamos a necesitar tener una gestión de la demanda, vamos a necesitar un comité de calidad, pero sobre todo, y por eso lo subrayamos y ha salido muchas veces, vamos a necesitar un comité de ética. ¿Por qué? Pues porque, como decía Juan al principio de la presentación, hay una serie de atajos, de sesgos, de comportamiento que los podemos saber de forma previa y puede ser muy tentador. Si yo sé que el cliente se va a comportar de esta determinada forma, utilizarlo para mi negocio y utilizarlo para obtener mis resultados en beneficio de la empresa y olvidarme un poco que puedo estar restando capacidades de decisión. Una cosa es influir en el comportamiento y otra cosa muy distinta es quitar esa capacidad de decisión. Pero también pasa con los números y vuelvo al mundo de Customer Experience. ¿Cuántas veces hemos visto malas prácticas en las mediciones de NPS? ¿Cuántas veces hemos encontrado que alguien intentaba pues trampear un poco, preguntar de la forma inadecuada para conseguir mejores resultados? Y me consta, y me lo comentaba Nacho, que hay mucha gente de DEC que se dedique a perseguir y hacerlo público. Pues aquí, a veces, el riesgo puede ser muy similar. Y a veces pasa que tenemos una hipótesis, lanzamos esa hipótesis, lanzamos el experimento no corrobora la hipótesis y lo que hacemos es
bueno, cambiar un poquito la hipótesis y presentar una hipótesis que sí está afianzada por ese experimento. Ese tipo de cosas al final pues tenemos que tener mucho cuidado porque al final irá en contra de todos nosotros, de toda la implantación de la práctica. Y en última instancia, y me decía Nacho, él viene de un mundo hiperregulado, como es la banca, hay un tema que tenemos que tener en cuenta y es que en banca tienes mucha regulación que al final te puede impactar en multas, pues temas MiFID, y ha habido grandes escándalos alrededor de temas MiFID. Hay nuevas disciplinas como la IA, que recientemente pues parece que a nivel europeo se está empezando a regular también, pero para Behavioral Economics todavía no tenemos regulación. Por lo tanto, tenemos que ser extraordinariamente escrupulosos en la regulación, porque si no, nos estaremos cargando entre todos el modelo. La gestión del cambio, pues bueno, casi como cualquier otra gestión del cambio. Necesitas comunicar, lo comentabais en las fases previas, necesitamos generar capacidades dentro de las competencias y necesitamos también incentivos. Y aquí vuelvo a engancharlo con un tema de experiencia de cliente, porque una cosa que descubrimos cuando estábamos trabajando hace 10 años y seguimos en experiencia de cliente, al final, con cualquier persona que hablabas de la organización, de recursos humanos, de tecnología, de diseño, era capaz de entender cuando hablabas de la experiencia de cliente. ¿Por qué? Pues porque al final todos somos clientes, todos tenemos experiencias, todos hemos pasado por puntos de dolor, como que te pongan una multa, y todos hemos pasado por experiencias wow, como pues estar aquí presentando y compartiendo esto con todos vosotros. Con lo cual, esa visión de cómo implanto experiencia de cliente tengo una ventaja y es que hay un incentivo intrínseco. ¿Y qué pasa con las ciencias del comportamiento? Pues prácticamente lo mismo. ¿O a quién conocéis que no le interese saber qué hay detrás de una decisión, cómo se comporta un cliente a la hora de decidir si contrata o no contrata, o cómo nos comportamos nosotros mismos en nuestro ámbito particular o en nuestro ámbito profesional? Pues tenemos que aprovechar también ese autoincentivo de la propia disciplina para poder empujar y conseguir esa implantación y ese modelo de cambio. Y finalmente, la estrategia de escalado, pues vuelvo al punto 1. Si a Nacho en su organización le costó 7 años el implantar, o 6 años el implantar los equipos de Customer Experience, que sean aceleradores para poder implantarlo. Y finalmente, queríamos contar también un caso de éxito. Este fue un proyecto que hicimos con Ibercaja, el cambiar el discurso comercial para los clientes de más de 60 años. Son clientes extraordinariamente conservadores, son clientes inmovilistas, son clientes que tienen ya no solo aversión a la incertidumbre o al riesgo, es que tienen un sesgo de status quo absolutamente anclado, ¿no? Y cuanto mayor sea el cliente, probablemente más aversión a ese cambio. Se hizo un proyecto para cambiar ese procedimiento, pues son clientes también menos digitales, más pegados a la oficina, requieren que le expliquen las cosas de otra forma, que entender los productos de una forma distinta y se hicieron esos protocolos, se implantaron esos protocolos y al final la verdad es que los resultados fueron bastante interesantes. Y ahí yo le preguntaba a Nacho, ¿por qué este target? Es el target más complicado del banco. Los comerciales, la red comercial le llamaba cliente roca. ¿Por qué este target? Pues porque el reto estaba precisamente ahí, porque coger un cliente fácil y hacer un piloto, hacer un proyecto para generar impacto dentro de la organización iba a tener muy poquito recorrido, con lo cual precisamente por el reto, por la dificultad de ese cliente, escogieron ese target. Y la siguiente pregunta era también como muy evidente, ¿y a dónde fue más difícil? ¿Qué costó más? ¿El implantarlo con la perspectiva cliente o con la perspectiva empleado? Y aquí pues el cliente ya sabemos que es un cliente roca, pero es que un empleado de banca que le llama a su cliente roca y ahora me dices que tengo que cambiar el procedimiento, que tengo que hacer las cosas de una forma distinta, que además tengo que hablarle en su lenguaje, que cambiar todo el discurso y que esto que habíamos ya más o menos estandarizado lo tengo que volver a desestandarizar y hacerlo personalizado para este cliente, pues evidentemente aquello costaba mucho. Pero uno de los impactos es que
sobre todo por los resultados, los empleados empezaban a ver que con ese cambio de discurso el cliente los entendía mejor y ellos se sentían mejor. Ya no solo porque vendieran más, sino porque veían que el diálogo comercial era realmente un diálogo y no un script que seguían o un monólogo que ellos seguían. Y finalmente, tema de resultados, con un impacto interesante, un impacto muy relevante, con más de un 25% con contrataciones. Y aquí también la lección aprendida que comentaba con Nacho era ¿qué es lo importante de esto? Y Nacho me decía, lo importante no es el éxito del piloto, que es evidente, sino conseguimos una cosa en el largo plazo que es mucho más relevante que hacer un piloto con éxito, y es mover la curva de lifetime value de cliente. Porque una vez que eres capaz de mover la curva, entonces la relación con el cliente la redefines y empiezas no donde estabas, sino en un punto completamente distinto, y empiezas a proyectar un nuevo modelo de relación y un nuevo modelo de producto y de servicio para esos clientes. Muchísimas gracias. Bueno, ahora tanto Pedro Donoso de Álvarez y Marsa y Carlos López de Santa Lucía, os voy a poner aquí vuestras fotos, nos van a contar 3 quick wins en concreto, ¿no? Ya entramos en la recta final. Gracias. Buenas tardes a todos. Ya seguramente que estamos un poco cansados, vamos a hacer un último empujón, ¿no? Os venimos a contar quick wins. Alguno de nuestros compañeros nos ha dicho esto no es una caja mágica, ¿no? O sea, no vamos a daros la fórmula de si sumamos 1 y 1 nos va a dar 2. Es una ciencia un poco compleja, estamos intentando entender el comportamiento humano y estamos racionalizando lo racional, o sea, eso ya de por sí es complejo. No sé si pasa, vale. En concreto, lo hemos llamado quick wins, no pasa nada si fallamos, no va a ser un quick fail, ¿vale? Va a ser un quick knowledge, vamos a aprender. O sea, yo creo que de todo experimento que hagamos en economía de comportamiento o en cualquier otra disciplina, siempre nos llevamos un takeaway, ¿no? Un aprendizaje. En concreto, nosotros, bueno, yo hablo de mí, ¿vale? Yo parto de la ciencia, en concreto de la ciencia de datos, es mi día a día. Esta ciencia yo la veo también, la ciencia comportamental, la veo como un elemento auxiliar, ¿no? Algo que nos ayuda a convertir una solución de negocio en algo más potente. Yo lo veo como una armadura. Estamos vistiendo a la solución de negocio con capas. En concreto, yo le pongo la capa de la analítica y ahora le metemos la capa de la economía del comportamiento. Entonces, hacemos una solución más robusta. En concreto, yo creo que os deberíais de llevar de hoy cómo identificar un quick win dentro de vuestra área o de vuestra empresa. Yo, por ejemplo, veo 2 ingredientes básicos en esta fórmula. Uno es el tiempo que vamos a tardar en desarrollarlo. ¿Cómo puede ser esto? Analizamos el área y vemos realmente pues, cuánto nos puede llevar a producción una solución con este área en concreto. Dentro de esa fórmula, ¿no? Entran muchos elementos, como puede ser la parte de compliance, de legal, de la capacidad de ese equipo. Entran como muchos ingredientes. Cuando llegamos a poder discernir, oye, esto nos va a llevar mucho tiempo o menos tiempo, en concreto los quick wins se basan en coger en aquellas soluciones que nos llevan menos tiempo en llevar a producción. Y luego una segunda pata muy importante, ¿no? El impacto que puede generar esto, el impacto de negocio. A nosotros nos miden por qué retorno genera una solución, ¿no? Y podemos identificar ese business case, ¿no? Ese impacto puede ser económico, puede ser en experiencia en NPS, ¿no? Y con esos 2 ingredientes destacamos o analizamos, ¿no? Dónde podemos focalizar y hacer ese quick win. En concreto hemos identificado 3 verticales que son los 3 puntos principales de interés de las empresas, que es captar clientes, retener y mejorar la satisfacción de nuestros clientes. ¿Cómo le hemos dado un poco más de profundidad? ¿Vale? Que es ver realmente dónde lo podemos integrar, que es en cada una de las áreas en donde tenemos interacción con nuestros clientes, como puede ser un journey, un proceso de nuestra empresa. En concreto, la mía es una aseguradora, véase un journey de prestaciones, un siniestro. Otro punto donde nosotros nos interaccionamos con los clientes
es con el departamento de marketing y comunicación, con campañas comerciales. Y por último, pues, por ejemplo, el precio, ¿no? ¿Cómo le compartimos al cliente precios? ¿Qué sensible es eso? Entonces, hemos identificado 9 casos de uso, pero bueno, como os decía al principio, esto no es una caja mágica, no vais a ver la fórmula y la vais a replicar y va a salir bien, ¿vale? Esto va de que cojáis ideas y sobre todo las analicéis. O sea, B de búsqueda, ¿no?, que comentaban antes, y la parte de experimentación, muy importante. Es una ciencia, hay que experimentar y bueno, en general en ciencia se han encontrado grandes descubrimientos de errores. Entonces, a veces de ese aprendizaje podemos sacar mucho valor. Vale, lo que hemos puesto aquí son 9 casos de uso, que vamos a hablar 3 de ellos en un poco más de profundidad para no tenerlos aquí toda la tarde, ¿no? Y bueno, le hemos dado una leyenda que serían los sesgos que se han utilizado dentro de esos casos de uso. Y lo hemos puesto en 4 industrias, espero que os veáis representados todos los que estéis aquí, que son banca, seguros, energía, telco y retail. Entonces, con esto voy a dar paso a mi compañero para que os dé un poco más de detalle en los 3 casos de uso que hemos identificado. Muchas gracias. Oh, yo si queréis os cuento los 9, no tengo nada. Bueno, un par de consideraciones antes de hablar de los quick wins. Quick wins, porque sean rápidos, no quiere decir que sean pequeños. Es decir, hay muchas ocasiones nos vamos a encontrar con quick wins potentes y que nos van a ayudar a que sea el proyecto bandera para poder seguir implantando o haciendo proyectos de behavioral economics. Otra consideración es que sea quick win, que sea rápido, no quiere decir que sea evidente. Esto es como el fontanero ese que va a tu casa, te aprieta una tuerca, te cobra 1.000 euros. Y dices, qué fácil, ¿no? Bueno, sí, pero hay mucho trabajo detrás hasta llegar a ese quick win, ¿no? A ese cambio, a ese nudge. Voy a utilizar la palabra nudge, que si no Juan me echa la bronca. Y por lo tanto, bueno, pues eso. No quiere decir que porque sea rápido, sea evidente. Y luego, quizás una última consideración, que es la de no caer en la tentación de limitarnos a hacer quick wins, ¿no? Es muy tentador el hecho de que, bueno, ya vamos a incorporar behavioral economics en nuestra organización, así que nos vamos a ir siempre a cambiar los scripts, a hacer los TTAs, a no sé qué. Entremos un poco en ese falso dilema que nos planteaba Juan de dónde realmente hay que incluir behavioral, realmente no solo en la última milla ni al principio, ¿no? Busquemos incorporarlo a lo largo de todo el journey de creación dentro de una empresa y no solo nos limitemos a hacer quick wins. Pero dicho eso, vamos a ver 3 ejemplos. Este primer ejemplo, ¿vale? Bueno, pues aquí un banco que, aquí lo que veis es en la parte de la izquierda, había lanzado un préstamo preaprobado al mercado y había incluido pues, la posibilidad de asegurar ese préstamo. Y realmente pues no estaba consiguiendo mucha... Aquí veo caras de sonrisa porque hay gente que le suena familiar. Bien, entonces estaban viendo que no muchos de esos préstamos acababan siendo asegurados. La verdad es que salta a la vista que a nivel de experiencia de usuario las mejoras son evidentes, ¿no? O sea, de esta pantalla a esta, pues lógicamente es mucho más sencillo comparar las cuotas del préstamo, es mucho más sencillo o se ponen en valor los beneficios de ese seguro asociado al préstamo, que te asegura en caso de fallecimiento, de gran invalidez, de incapacidad permanente. Y los resultados, la verdad, es que fueron evidentes. De todas formas, hay una cosa, o hay una intervención, un nudge, dentro de este ejemplo, que a mí personalmente me gusta mucho, que es la aplicación del framing, ¿no? En la pantalla de la izquierda, el cliente que viene a contratar un préstamo tiene que tomar 2 decisiones. La primera es cómo configuro mi préstamo y la segunda es quiero que ese préstamo esté asegurado sí o no. Y esa es una decisión que él realmente no venía a tomar. Es una decisión compleja que él no esperaba, como nos decía Juan de Rus, tener que tomar. Porque él venía por un préstamo, él venía por dinero, que es la piedra en el zapato que tiene ahora mismo. Y sin embargo, se encuentra con esa decisión. Mientras que en el ejemplo de la derecha, ese framing de decisión cambia. Porque ahora ya no se trata solo de configurar el préstamo, sino que lo que le estás preguntando es ¿qué préstamo quieres? Que esa sí era la decisión que venía a tomar. A mí este sesgo, el sesgo del framing, es un sesgo que me encanta porque, bueno, siempre digo que si fuésemos a un restaurante a desayunar donde solo hubiese tarta de chocolate y manzana, estaríamos a merced del camarero, de la pregunta que nos hace, porque nuestra decisión cambiaría dramáticamente en función de si nos pregunta
que si queremos la opción saludable o la no saludable, la rica o la no tan rica, la más popular o la menos popular. Todo eso es en función de cómo me plantean a mí la pregunta, la decisión que yo tomo como cliente cambia radicalmente la decisión final, ¿no? Y este es, a pesar de que hay muchas intervenciones en esta pantalla, yo diría que la principal es ese cambio de framing. Otro ejemplo, también en el contact center, que han salido algunos en Ibercaja, algún cambio en el argumentario y demás. Lógicamente, en lo que es call center, pues es muy atractivo o os seduce mucho el hacer intervenciones porque realmente es bastante sencillo versus a lo mejor un proceso offline o un proceso online que requiere ciertos desarrollos y demás. Pues es verdad que en el canal telefónico es un poco más sencillo hacer intervenciones. Nosotros en concreto hemos cambiado muchos scripts, pero donde realmente hemos encontrado pues mucho retorno, o lo que llamamos nosotros el ROWE, Return on Work Executed, ¿no? es en cambiando la matriz de calidad, ¿no? Esa evaluación que hacen de manera aleatoria a los agentes, donde les dicen, oye, yo quiero que la llamada que realices pues haya un saludo formal, una normativa legal, que reconozca la oportunidad, no sé qué, y que luego pues el incorporar ciertas cosas ahí, ¿no? O ciertos elementos como lo que es, oye, ahora además quiero que incluyas empatía y calidad. ¿Y en qué se traduce eso de empatía y calidad? Pues te lo explico. O que generes la necesidad mediante el uso de datos, pues te lo explico. Ejemplos, intervenciones sencillas, por aterrizarlo un poco más, pues en el caso de fomentar la empatía, cuando nos llama un cliente para un tema de retención, en vez de preguntarle cuál es el motivo de la baja, preguntémosle por qué contrató con nosotros en primer lugar. O cuando el agente quiere defender el precio, en vez de decirle el precio es muy bueno, vamos a crear cierta urgencia en la defensa de ese precio, decirle, mira, esto es un seguro de auto, es obligatorio, en el momento en el que vence el plazo, tú tienes que tener un seguro, por lo tanto, a medida que avance el tiempo, más caro va a ser. Generemos esa urgencia en el cliente para defender que el precio actual es bueno. Y ya por último, me están poniendo ya que casi me acaba el tiempo, el último quick win que personalmente nos gusta también mucho trabajar y que creemos que todavía está un poco por explotar en lo que es las ciencias del comportamiento, es el tema de behavioral pricing. Hay numerosísimos sesgos bueno, pues relacionados con el tema de behavioral pricing, como es el decoy option, o como es el reference dependent, el mental accounting, etc. Y la verdad es que nos pasamos la vida diseñando productos de manera racional y qué tiene que tener este seguro, estas coberturas, no sé qué, y lo hacemos todo un poco de manera racional, cuando en realidad muchas veces la principal fricción es el precio y cómo perciben los clientes ese precio, ¿no? Y aquí traemos un ejemplo de un banco también donde en el caso de la izquierda, pues aparece el préstamo con su cuota y aparece aquí pues que tiene una comisión, perdón, una comisión de apertura. Versus el ejemplo de la derecha, donde esa comisión de apertura está eliminada. En realidad, como veis, la TAE del ejemplo de la derecha es superior al de la izquierda, pero sin embargo, el ejemplo de la derecha tiene más conversión. ¿Y eso por qué es? Bueno, pues eso básicamente se explica porque le estamos planteando en el ejemplo de la izquierda, el cliente tiene una contradicción cognitiva, ¿no? Porque tiene la sensación, o no tiene muy claro si él viene a pedir dinero, pero no tiene claro si lo está recibiendo o está perdiendo, porque tiene que desembolsar de entrada, ¿no? Y luego hay una segunda explicación que es el present bias, ¿no? Que preferimos esa gratificación inmediata infravalorando los beneficios futuros, ¿no? En el caso de la derecha, el cliente piensa, bueno, ya se ocupará mi yo del futuro de pagar esta comisión de apertura. Ahora dame el dinero, ¿no? Entonces, fijaros cómo simplemente es el mismo, mismo producto con algún matiz, ¿no? No deja de ser dinero en el bolsillo del cliente, pero cómo al comunicar el precio de manera diferente conseguimos una conversión diferente. Si queréis ver el resto de Quick Wins, habrá que descargarse el QR con la metodología, que a mí ya espero que os sirva. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Carlos. Bueno, ¿dónde está la metodología? Pues estamos casi terminando y al final tendréis un código QR donde os la podréis bajar, pero también va a estar abierta en la web de DEC, ¿vale? Entonces, lo que os hemos contado es el contenido,
pero ahora nosotros queríamos que en 5 minutos nuestro diseñador conductual, Otto, que es el que ha hecho el diseño de esta metodología, pues nos la cuente, porque es tan importante a veces, ¿no?, también cómo se hacen las cosas como, ¿no?, como el propio contenido. Entonces, Otto, que además ha utilizado hasta Nachin, ¿no? Que no íbamos a utilizar mucho la palabra Nachin. Gracias, Otto. Bueno, para empezar me voy a poner en este lado, que nadie se ha puesto. Algo de Nachin hay ahí, ¿no? O sea, todos hemos tenido una tendencia a ir al otro lado. Bueno, jolines, ¿y por dónde empezaba yo, no? ¡Uf! ¡Ostras! Esto es la caña lo que hay aquí. O sea, la verdad es que es impresionante. Y de repente me dicen que, oye, ¿te apetece hacerlo? ¿Te apetece diseñarlo? Uf, pues la verdad es que sí. Para mí, desde luego, no es una publicación cualquiera. Es decir, yo soy diseñador, por definición. Yo me entiendo diseñador y estoy muy cómodo en el diseño. Ahí. El tema es que, bueno, conociendo todo lo que es la economía conductual, el diseño del comportamiento, ciencias conductuales, etc., la verdad es que me da otra prisma u otra forma de entender cualquier diseño. Y el diseño, o cualquier cosa en la vida, ¿no? No es tanto lo que es en realidad, sino cómo lo percibimos. Esto lo hemos oído ya muchas veces. Y en la presentación tenía que ocurrir lo mismo. Entonces, a ver, Otto, ¿qué se te ocurre hacer aquí para que, desde mi punto de vista, las personas que vayan a leer esto, primero, atiendan? No es fácil, que las personas atendamos no es fácil. Encima que retengamos esa atención, pues tampoco es muy fácil. O es quizá más difícil todavía, ¿no? El segundo, que les guste, que tengan una sensación, oye, pues esto, joder, una reacción chula. Es decir, esto me está molando. Será bueno, será malo, pero que haya una reacción positiva. Para mí es fundamental en todo en la vida. Y como diseñador no os podéis imaginar, incluso en este recinto que lo estoy viendo, o sea, empezamos a hablar de todo esto, ¿no?, de las percepciones de las cosas. Una evaluación. Si no hay una evaluación positiva, no me van a leer. Es muy grave. Es decir, tenemos todos además un gran sesgo, ¿no? Es decir, el yo informo, tú haces. Es decir, yo informo, tú haces. Y hasta que no te das cuenta de todo esto y empiezas a investigar, te das cuenta que tú dices, nadie atiende. Y es cuando tienes que empezar a utilizar esta economía conductual para que las personas quizá hagan las cosas de otra forma, ¿no? Y es lo que he intentado hacer en esta presentación. Realmente, acción, cambio conductual. Bueno, yo el cambio conductual que entiendo aquí que puede haber es que lo abran, decidan hacerlo, no lo dejen, sientan, disfruten de lo que están leyendo, no se pierdan, sepan las palabras que están leyendo, si son muy avanzadas, que las encuentren pronto, etc. Lo que estoy intentando hacer es que no haya ambigüedades, básicamente, o sea, desde un lenguaje más conductual igual, que no haya ambigüedades, que no haya incertidumbre y que el esfuerzo sea pequeño en relación a la recompensa que van a tener, ¿no? Los motivadores lo ha hecho un gran equipo. Yo creo que los motivadores, yo me planteaba a la hora de hacer el prediseño de todo esto, que es alguien que no conoce esto, son 131 páginas, ¿por dónde las cojo, no? Desde luego no está pensado, y esto lo digo ya, o es mi punto de vista, esto no está hecho para leerlo de la página 1 a la 131. Y eso supone un reto para el diseñador también. Esto está hecho para que podamos ser una especie de saltimbanquis, que nos sentamos cómodos con lo que estamos leyendo y nos situemos en el punto adecuado en el que nosotros estamos dentro de nuestras empresas, ¿no? Y por eso creo que es muy importante hablar de esto, de cómo estoy, porque si no sé cómo estoy, raramente haré nada, ¿no? Yo creo que eso es muy humano. Segundo, que el camino sea lo más marcado posible. Si no hay un camino, porque es un camino difícil, lo estamos diciendo, lo estamos viendo, es un camino largo, 7 años, 8 años, 9 años, empiezas y no acabas, esta es la realidad, yo creo, que se pone la semillita dentro y ya la llevas dentro para toda la vida, y que haya una serie de quick wins. Eso es lo que hablábamos antes, ¿no?, del sesgo del presente. Si no gano nada en poco tiempo, ¿para qué me voy a meter en todo esto? O sea, para mí esto es también fundamental en la parte del diseño. He intentado hacerlo bello, es una palabra que a mí me gusta. La percepción que tenemos de que las cosas bellas funcionan mejor.
son mejores, ¿no? Esto no lo dice Otto, esto está más que experimentado y, por tanto, lo he intentado. Y de alguna forma, bueno, esa frase que para mí es mágica, ¿no? Que antes la comentaba aquí con la compañera, ¿no? Es decir, todos tendemos a proyectar lo que estamos haciendo fuera. ¿Sabéis lo que pasa ahí fuera? Nada. Es curioso, ¿no? Hacemos cosas fuera. Voy a hacer esto allá. ¿Dónde? En el ordenador. Pero si en el ordenador no pasa nada. Y es algo que a mí lo tengo siempre en mente. Es algo que me ha cultivado mucho, ¿no? Y de esta forma, entendiendo que las cosas no ocurren en una pantalla o en un libro, sino que ocurren en la mente, me voy a otro contexto, que sería otra frase, que sería la experiencia. La experiencia del cliente transversal en la atención, el lenguaje, situación, memoria, consistencia, capacidad, decisión y emoción. Para mí, de alguna forma, son estas las frases que me rigen. Esto es el diseño final, es lo mismo que habéis estado viendo, pero en primicia. ¡Tachán! Aquí lo tenéis, ordenado y pasado por el tamiz de la forma y de la belleza, vamos a decirlo así, de la organización. Atención, yo he utilizado, bueno, cosas como muy evidentes, pero bueno, yo las nombro, ¿no? Unos ojos, la fuerza que tiene unos ojos, la mirada, es un punto de atención. He hecho otra cosa que me gustaba, la vi el otro día además en una campaña de British, no sé si la habéis visto, que no se ve ni siquiera que es British Airways, lo han cortado, lo han sesgado totalmente. Es la experiencia, se ve desde fuera, no se ve desde dentro, o sea, y ha sido una pasada de campaña. Bueno, salvando las distancias, yo no soy el que está haciendo esa campaña, pero bueno, sí lo que quería era de alguna forma fragmentar. Conocéis Thinkarnik, que ayuda mucho las cosas que no están acabadas, prestamos mucha atención a las cosas que no están acabadas. No me voy a detener en el porqué, y por eso decidí hacer esto. También hay un cambio de dos planos, hay un plano foto y un plano color. Se están generando dos planos y hay contraste, hay líneas blancas, hay muchos blancos. Todo lo que estoy intentando hacer, por tanto, es llevar a una persona con criterios, vamos a decir, de psicología gestalt igual, a que presten atención aquí. Eso era mi cometido. Utilización de colores, que incluso en el traspaso de la edición los subimos, los saturamos todavía más. Dos, el lenguaje. Magistral lo que se ha hecho aquí. Yo creo que es una pasada. Lo único que he hecho yo ha sido matizarlo un poco. O sea, yo aquí, nada, no he hecho nada más que poner, o sea, que quedaran claro cuáles, o sea, que quedaran estructuralmente claros, que si hubiera conceptos que no se entendían, podían ser fácilmente accesibles a través de un enlace. Situacionalidad, yo creo que es el gran reto que tiene este proyecto, la situacionalidad, y para eso lo que hemos hecho ha sido una matriz de dos ejes, punto, ya está. De tal forma que cualquier persona puede entrar dentro de cualquier página, la 23, la 45, la que sea, y sabe dónde está. Es muy fácil, un uñero a la derecha, ahí están las fases que hemos estado escuchando a lo largo de estas horitas, y por la parte de arriba, pues una señal que todos conocemos, Jacobs, el principio de Jacobs, no inventes nada, si ya está inventado, no hagas pensar a las personas, ¿no? Situacionalidad, es algo además, o sea, que las personas sepan dónde están y sepan dónde quieren ir, el supermercado, es fundamental en cualquier proceso, en cualquier producto o servicio, ¿no? Y ahí está pues un poco la mano del diseñador, la mía. La memoria y consistencia, no hagamos las cosas de distinto color, seamos consistentes. Si queréis aburridos, me da igual, pero consistentes siempre. Lo que ponemos en la página 1, consistente con la página 7 o 31, 131. La barra de la derecha de color siempre está. Cuando estamos hablando de las técnicas de comunicación, storytelling, ¿qué es? Cuándo se usa y ejemplos. Cada uno siempre en su misma posición. Y para mí algo, pues bueno, que se esconde detrás de esto, pero creo que es humano, ¿no? Si estamos haciendo algo es que para las personas decidan, si no, ¿para qué hacerlo? Y yo creo que en este sentido, bueno, lo que hemos hecho ha sido que todo sea clicable, ni más ni menos. Hay un índice en la parte superior derecha de todas las páginas para ir al índice, inicio de sección, siguiente sección, elementos clicables y no digo mucho más. Eso es lo que hay.
Y ahora vamos a tener, pues no sé cuándo llega el QR para poder descargarlo y eso, pero... Bueno, ya para cerrar, Carol nos va a compartir con nosotros conclusiones y recomendaciones y después el código QR y otras 2 noticias más. Bueno, menudo reto. Teneros después de 2 horas todo el contenido del desarrollado. ¿No? Ahora. Bueno, decía que menudo reto, que después de las 2 horas que lleváis aquí con cosas tan interesantes me toca cerrar. Pero la verdad es que estoy súper contenta porque Otto, que es un profesional de esto, ha dicho que una de las claves para mantener la atención era el color. Así que he venido súper preparada, no solo yo, sino también mi presentación, que es toda colorida. Bueno, ahora en serio, estamos cerrando. No voy a quitaros mucho tiempo, pero sí que quería compartir un par de reflexiones con vosotros. Reflexiones que están muy ligadas con lo que para mí es economía conductual. Tanto en el proceso de desarrollo de la metodología como en mi vida profesional a la hora de aplicar Beco. ¿En qué se apalancaba Beco? Y lo hemos visto durante todo el proceso, ¿no? En adaptabilidad, en innovación y en una mejora continua. Y de verdad que todo esto fue pasando durante todo este camino, ¿no? La adaptabilidad. Todos sabíamos que era crucial. Era crucial porque lo que queríamos era un manual para superar o que ayudara en cualquier reto a cualquier organización y en diferentes grados de madurez de lo que está la economía conductual en las organizaciones. Y especialmente en el entorno en el que estamos, que es un entorno muy cambiante. Entonces nos juntamos, este grupo de profesionales, y caímos en una conducta muy humana, que es la aversión al cambio. Porque todos veníamos con nuestras mejores ideas, nuestro mejor manual, todo perfecto, y cuando llegamos, cada uno con esa parte, teníamos un Frankenstein perfecto, pero muy complicado de entender. Entonces tuvimos que adaptarnos. Dimos marcha atrás, recapitulamos, pensamos, intentamos hacer algo que se adaptara a todas esas circunstancias, ¿no? Eso es lo que decíamos, que esto es Beco un poco, ¿no? Es ser ese camaleón en esa fiesta de disfraces, de colores. La innovación también fue otro de los pilares esenciales. Porque queríamos no solo juntar información, queríamos algo que fuera útil, que fuera novedoso, que fuera diferente, que ayudara a pensar fuera de la caja. Y de nuevo, otro sesgo nos atacó, que es la maldición del conocimiento. Porque empezamos a utilizar una nomenclatura, unos términos que eran complicados. Entonces, otra vez tuvimos que volver, recapitular y volver a empezar, ¿no? Yo creo que sí que tenemos un manual hoy que es fácil de entender, de aplicar, novedoso y que no solo recopila información. Y finalmente la mejora continua. Esto sí que ha sido el hilo conductor. Tuvimos un montón de horas de reuniones, de iteraciones, de cambio, de pensar, de volver, hasta que nuestro manual pues, podía volar, ¿no? Y ya para acabar, Beco llegó a nosotros, a Santander, se hacía en diferentes países, pero realmente empezamos como el área corporativa hace pues, unos 3 años, más o menos. Y yo leí esta frase que me pareció muy interesante, ¿no? Que dice que la racionalidad de los seres humanos es limitada y la mayoría de las veces las decisiones se toman con información incompleta. Es de Simon, premio Nobel en 1978, y eso fue un poco lo que nos pasó a nosotros cuando empezamos en este camino, ¿no? No teníamos toda la información y aparentemente no parecía una decisión muy lógica al empezar a hacer experimentos, a probar, a ver esto cómo iba. Pero pasamos por las fases que os contaba, ¿no? La primera, la de adaptabilidad. Y aquí es lo que decía un poco Álvaro, que de hecho fue Álvaro el que sembró en nosotros esa semillita, dándonos un workshop
de economía conductual. Y decidimos ver si realmente se adaptaba a nosotros, a diferentes países, a diferentes retos, a diferentes situaciones. Después la innovación, porque esto era pensar fuera de la caja, era completar métodos tradicionales que no sustituir, completar lo que ya veníamos haciendo. Y finalmente la mejora continua, porque esto iba de iterar, iba de probar, iba de testar, era de hacer muchos test A/B para tener mucho dato que nos demostrara si esto funcionaba o no. Y yo creo que eso fue convertir una decisión incierta apalancándonos en una metodología con una serie de pasos estratégicos en la aplicación de esa metodología que nos está llevando a grandes éxitos dentro de la organización. Y creo que dentro de los equipos de CX es muy relevante esta metodología, porque al final nos ayuda a mirar los retos desde otra perspectiva. Es lo que siempre escucho a Juan de Rus, ¿no? Ponernos las gafas conductuales. No poner el cliente en el centro, sino poner la mente del cliente en el centro, entender su comportamiento de verdad. Después nos enseña, nos ayuda a diseñar experiencias teniendo en cuenta tanto aspectos lógicos como psicológicos. Y además ponemos foco en temas como gestionar la incertidumbre, utilizar un lenguaje mucho más claro. Y al final lo que estamos haciendo es ayudar a nuestros clientes a tomar las mejores decisiones. Y ahora solo me queda ya de verdad dar las gracias. Gracias a todo este equipo por la generosidad, por la paciencia, a Mario porque tienes una mano izquierda impresionante, eres un caballero, nos has llevado a donde tenías que llevarnos. A Carmen, por tu extraordinaria capacidad de gestionar equipos, porque este equipo teníamos, digamos que, decisiones fuertes y nos has sabido encauzar. Y a Susana y a Nanes, porque has sacado lo mejor de nosotros y nos has llevado a un buen puerto. Así que, oye, muchas gracias, espero que os sirva y que de verdad, Beko, encontréis ese poder transformador que a nosotros nos ha ayudado de verdad. Muchas gracias. Ay, perdón, y me olvido de Juan de Rus, que ha sido, bueno, a ti muchísimas gracias, Juan, siempre optimista, siempre con ganas, conocimiento ilimitado. De verdad, Juan, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Carol, a ti, porque la verdad es que 6 consultoras, empresas competidoras, todos trabajando juntos, ha sido impresionante lo que no consiga DEC, ¿no? Bueno, oye, como estaréis cansados, este es el código. Bueno, tenemos preguntas y contestaremos. Este es el código para que os podéis bajar. Nos vamos a ver que el día 1 de octubre, que es el Congreso DEC. No os olvidéis. Y los que estáis aquí, en cuando terminemos, pues tenemos un pequeño vino para charlar. Pero preguntas las que queráis. No habéis tenido nunca tanta gente para poder contestar a las preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna reflexión? ¿Algún comentario? Pues, Mario, si quieres tú unas últimas palabras como cerrar o nada más, ¿no? Yo creo que no hacemos nada. Sí. Dar las gracias. Yo creo que sí, agradecer a todos los que habéis participado. Lo he dicho al principio y lo vuelvo a repetir. Ha sido todo un trabajo desinteresado con la única misión de difundir el conocimiento de esta disciplina. Yo creo que esto va a ser... Bueno, es que se le oye, ¿eh? Yo creo que se oye. Intentando hablar fuerte. No, vale. Bueno, pues repito, muchas gracias a todos, en especial a todas las personas que han colaborado, todas las compañías, porque ha sido un trabajo desinteresado con la única misión de difundir el conocimiento de las ciencias del comportamiento. Creo que va a ser una revolución dentro del mundo de las compañías cuando empiecen a adoptarlo, siempre y cuando siempre teniendo presente
ese umbral de la ética. Y nada más, y agradecer a MT que nos haya cedido este espacio para poder tener este evento. Y muchas gracias y nos vemos en el Congreso.